El día en que el millonario volvió a sentir algo distinto al peso del dinero comenzó como cualquier otro, envuelto en el silencio frío de una casa demasiado grande. El sol entraba por los ventanales y se reflejaba en mármoles caros, pero no calentaba nada. Había aprendido a vivir así, rodeado de lujo, pero vacío por dentro, convencido de que la felicidad era un recuerdo que había quedado enterrado junto a su padre. Aquella mañana, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes, sino en lugares mucho más frágiles y humanos. Desde hacía años, él y su madre compartían la misma casa, pero no la misma vida. Ella era una mujer elegante, de voz suave y mirada cansada, que había vivido siempre a la sombra de hombres poderosos. Primero su esposo, luego su hijo. Tras la muerte del padre, el dinero siguió fluyendo, pero algo esencial se rompió. La madre se volvió silenciosa, refugiada en recuerdos y rutinas. Él, en cambio, se lanzó a los negocios con una obsesión casi enfermiza, convencido de que el éxito lo protegería del dolor. No se dieron cuenta de que, en su mutua ausencia emocional, ambos se estaban perdiendo. El millonario era admirado, temido, envidiado. Tenía fama de frío, distante, incapaz de compasión. Los empleados lo respetaban, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Había aprendido a desconfiar del mundo porque la vida le había enseñado que amar significaba perder. Su madre observaba ese endurecimiento con tristeza, sabiendo que, de algún modo, ella también era responsable. Nunca supo cómo acercarse a él sin recordar al hombre que habían enterrado juntos. Todo cambió una tarde gris, cuando el auto del millonario se detuvo en un semáforo del centro. Llovía suavemente, y las personas caminaban apresuradas protegiéndose con paraguas rotos. Entonces lo vio, un niño, descalzo, con ropa demasiado grande y una sonrisa inesperada para alguien que parecía no tener nada. El niño se acercó al coche y, en lugar de pedir dinero, levantó la mano y saludó con una alegría tan genuina que descolocó al millonario. Por un instante, algo se movió dentro de él, una sensación olvidada que no supo nombrar. El semáforo cambió y el coche avanzó. El millonario intentó sacarse aquella imagen de la cabeza, pero no pudo. Esa noche, durante la cena silenciosa con su madre, el recuerdo volvió. La mirada del niño tenía algo que lo perseguía como un eco. La madre, notando su distracción, le preguntó si todo estaba bien. Él respondió con un gesto automático, pero ella sabía que algo había cambiado. Las madres siempre lo saben. Al día siguiente, impulsado por una inquietud que no entendía, pidió al conductor que tomara el mismo camino. El niño estaba allí de nuevo, sentado en el borde de la acera, jugando con una rueda vieja. Cuando el coche se detuvo, el millonario bajó la ventana. El niño se levantó, sonrió, y lo saludó otra vez, como si fueran viejos conocidos. No pidió nada, solo habló de la lluvia, de cómo le gustaba porque limpiaba las calles y hacía que el mundo oliera distinto. Esa sencillez golpeó al millonario con una fuerza inesperada. Comenzaron a verse casi a diario. El millonario nunca se bajaba del coche, pero escuchaba. El niño hablaba de su vida en la calle, de su madre enferma, de sueños pequeños y enormes a la vez. Soñaba con ir a la escuela, aprender a leer bien, tener un lugar donde dormir sin miedo. No había rencor en sus palabras, solo esperanza. Esa esperanza era lo que más dolía, porque el millonario, con todo su poder, había perdido la capacidad de soñar. Una tarde, decidió llevar al niño a casa. No sabía por qué lo hacía. Tal vez quería demostrarle a sí mismo que aún podía sentir algo más que control. Cuando su madre vio al niño entrar, algo en su rostro cambió. Sus ojos se iluminaron con una ternura que hacía años no mostraban. El niño la miró con curiosidad y respeto, y ella, sin pensarlo, le ofreció un vaso de leche caliente. En ese gesto sencillo, algo comenzó a sanar. El niño se llamaba Mateo. Tenía una risa contagiosa y una manera de ver el mundo que parecía desafiar toda lógica. Pasó esa tarde contando historias, inventando juegos con objetos comunes, llenando la casa de sonidos vivos.
El millonario observaba en silencio, sintiéndose extraño, como un invitado en su propio hogar. Su madre, en cambio, parecía rejuvenecer. Reía, preguntaba, escuchaba. Era como si Mateo hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Con el tiempo, Mateo empezó a visitar la casa con frecuencia. La madre se encariñó profundamente. Le enseñaba a leer, a escribir, le hablaba de flores, de música, de recuerdos de su infancia. El niño escuchaba fascinado, absorbiendo cada palabra como si fuera un tesoro. El millonario, al principio distante, comenzó a involucrarse sin darse cuenta. Ayudaba con las tareas, jugaba al ajedrez, escuchaba historias antes de dormir. En esos momentos sentía una paz que ningún negocio le había dado jamás. Pero la felicidad no llegó sin conflicto. El pasado del millonario seguía pesando. Le aterraba encariñarse porque sabía que podía perderlo todo. La madre de Mateo estaba gravemente enferma y el futuro del niño era incierto. El millonario intentó mantener distancia emocional, convencido de que era lo más seguro. Su madre, en cambio, veía claramente que Mateo no era solo un niño necesitado, sino un regalo que la vida les estaba ofreciendo para sanar. Una noche, la salud de la madre de Mateo empeoró. El niño llegó a la casa llorando, asustado, aferrándose a la mano del millonario con una desesperación que atravesó todas sus defensas. Esa noche, el millonario entendió que ya no podía fingir indiferencia. Llevó a la madre de Mateo al mejor hospital, sin importar el costo. Permaneció despierto toda la noche, sentado junto al niño, escuchando su respiración temblorosa mientras dormía. La madre del millonario observaba todo desde la distancia con lágrimas silenciosas. Veía a su hijo transformarse poco a poco. Ya no era el hombre frío y distante. Había miedo en él, sí, pero también amor. Y el amor siempre implica riesgo. La madre de Mateo sobrevivió, pero su recuperación sería larga. El millonario tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas. Ofreció apoyo permanente, educación para Mateo, un hogar seguro. No lo hizo como un acto de caridad, sino como un compromiso. La madre del millonario apoyó la decisión con una firmeza que sorprendió a su hijo. Ella sabía que, al ayudar a Mateo, también se estaban ayudando a sí mismos. Los meses pasaron y la casa se llenó de vida. Mateo iba a la escuela, traía dibujos, hablaba de amigos nuevos. La madre del millonario recuperó la sonrisa, encontró un propósito renovado. Se levantaba cada mañana con ilusión, planeando pequeñas sorpresas, celebrando logros sencillos. El millonario, por su parte, empezó a cuestionar sus prioridades. Delegó responsabilidades, redujo horas de trabajo, aprendió a estar presente. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando el pasado regresó con fuerza. Un antiguo socio traicionó al millonario, poniendo en riesgo gran parte de su fortuna. La presión volvió, y con ella, el miedo de perderlo todo. Durante días, el millonario se encerró en sí mismo, volviendo a viejos hábitos. Mateo lo notó. Una noche, se acercó a él con un dibujo, 3 personas tomadas de la mano frente a una casa sencilla con un sol enorme en el cielo. Le dijo que eso era la felicidad para él. Ese dibujo rompió algo dentro del millonario. Entendió que, incluso si perdía dinero, no perdería lo esencial. Abrazó a Mateo con una emoción que no intentó ocultar. Su madre los observó, sintiendo que, por primera vez en muchos años, su familia estaba completa, aunque no de la forma que había imaginado. El conflicto financiero se resolvió, pero ya no tenía el mismo peso. El millonario había cambiado. Usó su influencia para ayudar a otros niños, crear fundaciones, generar oportunidades reales. No por imagen, sino por convicción. Mateo se convirtió en el símbolo de ese cambio, pero también en un hijo del corazón. La madre del millonario, ya mayor, enfermó tiempo después. Esta vez, no hubo silencio ni distancia. El millonario estuvo a su lado, tomándole la mano, agradeciéndole por no haberse rendido, por haberle mostrado, a través de su amor por Mateo, el camino de regreso a lo humano. Mateo, ya más grande, le leía historias, la hacía reír, llenaba la habitación de luz.
Cuando la madre partió, no hubo vacío, sino gratitud. Había vivido sus últimos años con plenitud, rodeada de amor verdadero. El millonario lloró, pero no se sintió solo. Mateo estaba allí, fuerte, presente, recordándole que el amor no se pierde, se transforma. Años después, el millonario ya no era conocido solo por su riqueza, sino por su humanidad. Mateo creció, estudió, soñó en grande, pero nunca olvidó de dónde venía ni quién le enseñó que la felicidad no se compra. Juntos, construyeron algo más valioso que cualquier imperio, una vida con sentido. Y así, el millonario y su madre encontraron la verdadera felicidad gracias a un niño que no tenía nada, pero lo dio todo sin saberlo. Una historia que nos recuerda que, a veces, lo que más necesitamos llega disfrazado de sencillez, y que el amor, cuando se permite entrar, puede sanar generaciones enteras. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que tú también puedes ser parte del cambio. A veces, una sola acción, una sola oportunidad, puede transformar una vida, o muchas. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y sigue acompañándonos en historias que inspiran, porque la verdadera riqueza empieza cuando decidimos compartir lo que somos.